Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Lillona y en el vídeo de hoy voy a hacer de nuevo una tier list de vecinos de Animal Crossing, pero distinta. Este año 2022 todavía no he hecho ninguna porque acaba de empezar, pero como hace tanto tiempo que hice la tier list antigua, pues he pensado hacer otra nueva para empezar el año de las especies que más me gustan. Como nunca he hecho una tier list así, pues poniendo cuáles son mis especies favoritas, aunque muchos ya lo sabéis, pero bueno, no sé. Siempre he hecho como de vecinos, ¿no? De los que más me gustan, de los que menos. De cada especie sí que hice como el mejor y el peor, pero nunca he ordenado como las especies, pues no sé, a ver cuál me gusta más. Y he dicho, pues voy a hacer una tier list nueva y voy a poner las especies que más me gustan y mis dos favoritos de cada especie. Pero bueno, como veis, por aquí hay un montón de niños. Es que a ver, hay muchos vecinos, ¿vale? Entonces voy a ir como por orden desde arriba y voy a ir pensando... es que empezamos fatal. No me acordaba que cuando empezamos la tier list está mal, pero bueno, voy a ir cogiendo... Como están ordenados por especies precisamente, voy a ir cogiendo y las pondré mis dos favoritos de cada especie, pues donde yo crea que toca. Yo creo que de osos hormigueros, mis favoritos, si tengo que elegir a alguien, es Cyrano. Bueno, no sé si Cyrano... Ah, no, es este Antonio, es Antonio. Sí, Antonio me gusta. No sé si ponerlo en la D o en la F, ¿vale? Si no, luego ya cambiaré. Y venga, va, creo que voy a coger a Anabel, porque a ver, es que dentro de lo que cabe, pues son los dos mejores esos hormigueros para mí. Entonces, pues ahí están. Luego de osos grandes, a mí no me gustan tampoco nada. Ya lo sabéis, hay un montón, ¿no? Pero si tengo que elegir a alguien, creo que me quedo con Carmela, se llama, creo. Y esta, que creo que se llama Úrsula. La verdad es que no estoy ni segura, pero creo que al menos son los más como aceptables para mi gusto. Luego tenemos aquí los pájaros, que pues tampoco me gustan, pero si tengo que elegir a alguien, es verdad que me quedaría con Bárbara, que está bastante bien. O sea, creo que de hecho la podría poner aquí. Sí, Bárbara y Picuet me parece a mí. Es que tampoco me gustan, pero Picuet, pues bueno, mira, le tuve de inicial y pues yo qué sé. Mejor que los demás es. Y no sé, es que no me gusta ninguno. A ver, esta no está mal, ¿eh? Tampoco. Pero voy a coger a Picuet porque yo qué sé, como estuvo en mi isla y a ver, en el fondo era mono, el pobre era majo, tampoco era malo. Entonces, pues no sé, venga, va, lo cojo. Ahora viene lo peor, los toros. O sea, mal. Es que mal, aquí mal. Mal, pero súper mal. Es que mal, muy mal. Los toros estos, no sé, no me gusta ninguno, pero nada. Y pues es que... Pues voy a coger a este, a Rodeo y a Artorito, porque además me hace mucha gracia el nombre, pero vamos, que me gustan cero. O sea, los pongo abajo del todo, porque es que no me gustan. Estaba dudando de esos hormigueros y bajarlos aquí, ya veré. Pero vamos, que no, que los toros no me gustan nada. En cuanto a gatitos, hay muchísimos y son súper monis. Me va a costar un poco decidir porque mi Nina, Feli y Narciso me encantan, pero bueno, yo voy a escoger a Narciso y es de mis especies favoritas. Y luego voy a coger también a Feli porque es muy mona, aunque Félix y mi Nina, eso también me gustan mucho. ¡Ay, Susi! No había visto a Susi. Oh. Ay, jo, pues ahora no sé a quién coger, si a Susi o a Feli. No, cojo a Susi, lo siento, es que Susi es muy mona. Aunque su peluche sea feo, es muy mona. Entonces los pongo como aquí. En segundo, o sea, en super guays. No en mi favorita especie, pero en muy, muy guays. Porque son monísimos. Y me da pena porque hay más gatos que me gustan, pero claro, tampoco puedo coger a todos. Luego vienen aquí los ositos. Ay, jo, es que también está difícil la cosa. Hay muchos que me gustan de osos. Me gustan. Ay, pero ¿cuántos hay? Me gusta mucho Rosezna, Dulce, Vera, Hanalulú, Cerecita me gusta. Y Celeste también me gusta mucho. Pero... si tengo que darme con alguien, sabéis que Dulce es mi niña súper prioridad, que también aquí, porque es súper favorita, y Rosezna la segunda. Entonces, pues bueno. Los demás les quiero mucho, pero si tengo que elegir dos favoritas, son esas. Y la especie de ositos pequeños, oseznos, me encanta también, son muy monos. Y llegamos a los pollos. Ay, qué risa, es que no me gusta ninguno tampoco, ni uno, no me gustan. Si tengo que elegir a alguien, pues por elegir a alguien... elegiría a este, que Pichón se llama, ¿no? Creo, porque además su casa es japonesa y me gusta mucho. Y pues pondría también a
haba, que es como más una gallina normal, no sé. Se llama haba, ¿no? Ahora es cuando me equivoco, pero es que no sé. Por poner a alguien ahí, yo qué sé. Así que nada. Y las vacas, solo hay 4 vacas, que me salen cada día sin parar, pero hay 4 solo. Entonces de vacas, si tengo que elegir a una, yo me quedaría con Norma 100%, que de las 4 es la más mona. Pero tampoco me gusta mucho. Y luego pues Pinta, yo creo, porque al menos es una vaca, no sé, su aspecto es de vaca, ¿sabes? Macarena tengo muy vista, muy cansada. Y Regina no me gusta nada, así que mal. Luego llegamos a los cocodrilos, caimanes, bueno, como queráis decirle. Entonces, tampoco me gustan, pero es cierto que Bonnie y Dragonio, pues los he tenido, además son como más guays que el resto, y pues creo que los acepto, vamos. Lo voy a poner aquí. Sí, porque no están tan mal, o sea, los tendría antes que estos pichones y vacas. Sí, creo que lo estoy haciendo bien, como la colocación. Vale. Ay, mis niños, ahora vienen los ciervos, que obviamente yo creo que ya todos los que estáis en el canal hace poco... Todos los que lleváis en el canal un mínimo de tiempo ya sabéis a quién voy a coger, obviamente, y dónde los voy a poner. Porque los ciervos son siempre mi especie favorita. De hecho, por eso estamos haciendo una isla de ciervos, que tengo, bueno, hay un montón de episodios y tal, haciendo búsqueda, y mis favoritas son Fauna y Bambina, siempre, me cuesta mucho decidir cuál me gusta más de las dos, son súper monas, pero es que cualquier ciervo me encanta. O sea, incluso Rosalina, aunque sea tan rosa o venada que no me gusta tampoco mucho, me encanta igual comparada con el resto de vecinos porque son ciervos y son preciosos todos, así que mucho amor para ellos porque son buenísimos. Aunque claro, aquí no están saliendo, o sea, esta tier list no están los vecinos nuevos. Pues Yuki, la nueva ciervita que también me gusta mucho. Igualmente hubiera escogido Fauna y Bambina, ¿no? Entonces no pasa nada, pero tened en cuenta que hay unos vecinos, los de la actualización nueva, los de la 2.0, que no salen aquí. Y no he encontrado otra tier list que me gustara tanto que los tuviera, porque esta es como muy chula, las caras así tan pequeñas, no sé. Entonces pasamos a los perritos. También me gustan mucho los perritos, o sea, son muy monos y también me cuesta un poco decidir porque Purita me encanta, que de hecho la voy a escoger. Y va aquí arriba porque es que son preciosos los perros. O sea, los que estoy poniendo en la A, haría una isla de ellos también solos, porque me gustan la mayoría, en realidad. Los S son mis súper favoritos, que ya estoy haciendo una isla de ciervos. Y luego Tere me parece muy bonita, pero Pupas también. Entonces, bueno, Amanda también me gusta. O sea, hay varios que están bien. Y Fleco, mi niño, también. ¡Oh, qué pena! Pues no sé si coger a Pupas o a Fleco, porque los dos me parecen muy monos. Y los he tenido y son un amor, pero creo que me quedo con Pupas. Vale, ahora pasamos a los patitos. Los patitos son muy monos algunos, pero otros no. Entonces, pues, a ver. Deira me encanta, pero también me gusta mucho Ketchup y también me gusta mucho Torcuato, mi niño. Y también, si tengo que elegir a alguien, pues Pascal no, porque Pascal es el de las vieiras. Pascual está bien. Pero yo me quedo con Deira. Definitivo, la pongo aquí porque no haría una isla solo de patos. Voy a cambiar los nombres. Favoritos. Voy a poner me encantan. Me encantan. Haría una isla de ellos. Aquí voy a poner... Están bien. Están bastante bien. Voy a poner aquí aceptables. No me gustan. Y la última es fatal. F de fatal. Venga. Vale, entonces voy a elegir a Torcuato. Porque sí, porque la compañía de ir a Torcuato es muy cookie. Así. Luego vienen los elefantes. Aquí sí que no me gustan mucho, pero es verdad que tenemos a Ellie, que es muy mona. Y luego tenemos a algunos que son aceptables. Ópalo, creo que se llama, también está bastante bien. Así que voy a coger a Ellie y lo voy a poner en está bastante bien. Porque no haría isla, pero está bien. No está muy bien. Tenemos luego a las ranitas, que tenemos a varias que son monas, pero a varias que son muy feitas, la verdad. Entonces, Lily es un amor, es monísima. Y, ay, me gusta mucho, pero es que no me haría una isla de ella, de ranas, porque es que no sé. Claro, estamos haciendo tier list de especies, no de vecino que me encante. Entonces, si de la especie en sí me gustan casi todos, los pongo aquí donde, pues, Narciso y eso. Pero si de la especie, por ejemplo, de ranas, me encanta Lily porque es monísima, pero el resto no, como la tier list es de especies, pues la bajo para abajo, porque es la especie en sí que me gusta. Entonces aquí no sabría quién coger de rana. Felipe, qué horror, ¿eh? Y Ricardo, no sé.
Nenúfar es mona. Creo que elegiría a Nenúfar. Aunque Radiolo creo que se llama, también me parece gracioso. Y este de aquí no está mal. No me acuerdo el nombre, pero bueno, es una rana graciosa. Pero cojo a Nenúfar. Porque sí, son cookies. Luego tenemos aquí a los cabritos, que lo mismo. Bueno, no, lo mismo no. Me gusta solo Morfeo y Cabriola. Entonces, a ver. Están bastante bien. Lo pongo en aceptable. Es que Morfeo es mono. Pero a ver, las cabras como en sí, como especie, no sé. No me gusta tanto. No, la dejo ahí abajo. Pero creo que estos los bajo aquí también. Sí, esto lo bajo aquí. Porque están bastante bien, no están bastante bien tampoco. O sea, así. Uf, creo que también los caimanes estos deberían bajar, ¿no? Están bastante bien estos de ahí. Vale. Como especie, así. Claro, es que he de ir reorganizando, ¿sabes? Uf, los gorilas, no. Gorilas no hay ni uno solo que me guste, ni uno. O sea, de hecho, podría escoger antes los dos más feos que los que más me gustan, porque es que son horribles, los siento mucho. Es que mira estas caras. O sea, vale, que entiendo que sí, que son gorilas, normal, tienen esta cara porque, a ver, yo qué sé, no van a hacer un precioso gorila. Pero bueno, podrían, ¿no? Hacer uno mínimamente... Voy a elegir a este, Babu se llama, no sé. Que, pues no está mal. Y Hans, creo, ¿eh? Es que estas caras, no sé, no puedo, creo, con estas caras. Voy a escoger a Hans. Sí, lo siento. Luego tenemos aquí a los hámsters, que tampoco me gustan, la verdad. Pero si tengo que elegir a uno, elegiría a Lluvia, porque es mona dentro de lo que cabe. No me gustan, en realidad, los hámsters. Pero bueno. Y me cogería a Roelio. Ah, que me paso de largo. Roelio. Porque es muy graciosillo con sus gafas. Pero siguen sin gustarme. Uf, ahora tenemos hipopótamos. Otro que me encanta, vamos, es genial. Voy a coger a esta que creo que se llama Ofelia o algo así. Quizás no. Berta, es Berta. Ofelia es la rosa. A Berta... Y a Rocco, porque son los que me parecen más normales, pero siguen para mí fatal. O sea, no, esa especie horrible. No me gusta nada. Caballos hay un montón. No sabía que había tantos. No lo había pensado nunca. Pues tampoco me gustan, la verdad. Pero Sabana es muy mona y la tuve y me gustó. Entonces la voy a poner en aceptable porque bien. Y también voy a poner a Azulino, que también lo tuve y es mono. En aceptable. O sea, tampoco en no me gusta, pero tampoco bien. Koalas. Los koalas más de lo mismo. Melba me encanta, pero es que los demás no, cero. Entonces voy a escoger a Melvita, pero la sigo poniendo en... Es que no me gusta, la voy a poner, creo, porque a ver, es mona ella. Pero es que no tendría otros koalas de caballo. Son monos y alguno más podría tener, pero de koalas es que no sé. Bueno, a ver... Esta Chippy, no, es que no. Ahora que les veo la cara, no. No, lo siento. Voy a coger también a Zelanda, creo que se llama. Y aquí están, pero no me gusta. Como especie, los koalas en el juego no me gustan. Vale, los canguros, otros más de lo mismo. Es que me gustan muy pocas especies, la verdad. Entonces es como que, no sé, no me convencen. Ya está. Pero si tengo que coger un canguro, escogería a Antípoda, que es la canguro normal, que igualmente no me gusta. Y cogería a... ¿Dónde está este? A este, que es como normalillo. No me acuerdo ni cómo se llama. Uy, que es como luchador o algo así, no sé. Pero ese no está tan mal. Leones. Dios, es que fatal. Los leones también fatal. No, esto es mal de fatal. Entonces, me quedo con el profesor... Pero muy mal. Otro profesor, porque mira, que llevan gafitas y me parecen monos. Es que son iguales, en verdad. Los monos, pues me pasa lo mismo, en realidad. Pero creo que no es F, es no me gustan. Cogería a Kana. Qué bueno. A ver, dentro de lo que cabe. Y a Nana. Creo que se llama Kana, vamos, el que he cogido, ¿no? Yo creo que sí. Son los dos que me parecen mejores de monos. Ahora los ratoncitos. Fatal. Es que no me gusta ni uno tampoco, pero ni uno. Esta cara, esta ceja, ¿qué quiere decir? Si tengo que escoger a uno, escogería a Roque, la verdad. No me gusta. Y escogería a Bri, que es mona. Rodi también me parece mono, por eso. Pero escojo a Bri, porque es muy cookie también. Y ella es mona, ¿eh? Bri la tendría quizás. Porque una ratoncita y nunca he tenido ratoncitos, es mona. Pero es que en sí no me gustan. Vale, llegamos a los pulpos. Los pulpos sí que son muy monos. Solo hay 3, así que sí que haría una isla de ellos. Pero claro,
Solo hay 3, no sé si cuenta, pero bueno, los voy a poner aquí igualmente, arriba, porque son cookísimos. Y ya sabéis que Paulino y Marina a mí me encantan. Aquí están mis niños. Avestruces. Mal, la verdad que mal. Pero voy a ponerlos en aceptables, porque bueno, ¿dónde se han ido? Voy a ponerlos en aceptables porque bueno, están bien. Y cojo a Rocío y a Azucena, porque dentro de lo que cabe como avestruces están monos. Ahora vienen las águilas, que tampoco me gustan. Es que siempre digo lo mismo, pero es verdad. Pero Apolo está bastante bien. Además yo quiero que tenga una casa con Lupe, son muy monos. Aceptables porque sí que tendría águilas en la isla, por ejemplo. Y también a este marrón, que es más normalito. A ver, está Jazmín, pero creo que cogería este águilo. Y ya está, no me acuerdo cómo se llama, pero pa'lante. Luego tenemos pingüinitos, que pingüinitos sí que hay bastante monos. Entonces, pues son como cookies, no sé. Me gusta Bobby, me gusta también Cube, me gusta Petín un montón, que es súper mono y lo tengo y le quiero. Aurora también es mona. Rizolda, ya sabéis que me encanta. Entonces empiezo por Rizolda. Están bastante bien. No me haría una isla solo de pingüinos, aunque, bueno, no estaría tan mal. No estaría tan mal, ¿no? Estoy dudando. No, pero creo que no. Pero Petín es un amor, o sea, muy mono. Súper mono. Monísimo. Sí, vale, lo estoy organizando bien. Sí, porque Ranas hizo tampoco me haría una isla de ellos. Pero de estos sí, sí, vale. Ahora bien, los cerditos. Hay algunos monos. Algunos como son Margarí, Aurelia se llama, esta de aquí arriba, porque no me acuerdo del nombre de la que tengo yo. Marita, eso, Marita es la que yo tengo, que es muy moni. Negrea me gusta mucho también. Entonces yo me quedo con Marita. Están bastante bien. No sé por qué los cerdos me han ido gustando más con el tiempo. Están bastante bien, sí. Y me quedo con Negrea, pero este cero también me gusta, por ejemplo. Los demás ya no. Pero no sé, sí, hay como varios que me gustan. O sea, no sé, como especie pues quizás sí que tendría unos pocos. Antes no lo pensaba, pero ahora de repente pues sí. Tenemos ahora los conejitos. Oh, mis niños. Conejitos sí que me haría una isla de conejitos, porque la mayoría me parecen monos. Connie, Katia, Cocoloca, mi niña me encantan. Sumo también, se llama Sumo, no. Gastón no, ni Piluca, ni Melanie, ni Tiffany, pero Sumo... Ah, Sumo es este, perdón, ¿no? Sumo es ese, no me acuerdo. Rayo, perdón, sí. Rubí me gusta, Saltiago también, este no me acuerdo el nombre pero está bien. Ay, Saltiago, Crispín, es que me lío, perdón. Crispín, Saltiago, que es este. Bueno, hay un montón, ¿no? Qué locura. Bueno, que la mayoría podría tenerlos si me gustan, así que sí que me haría una isla. Además hay para escoger porque hay muchos, así que podría dejar algunos fuera. En fin, que mis favoritas son Cocoloca y Connie. Pero tengo que decir, pues obviamente que me gustan muchos, como os he dicho. Larina Tacha... pues Sumo, Rayo, etc. Ahora rinocerontes, o sea, mal, porque la única que me gusta es Natura y ella en sí es muy mona, pero es que no me gustan. Natura es mona, pero no me gustan el resto ninguno en verdad. No, es que muy mal. Entonces cogería, bueno, Aníbal es muy pesado, cogería a este. Pero los pongos no me gustan, porque ni siquiera aceptables, no. Tenemos a las ovejas, que no me gustan tampoco. Entonces, es que no hay ninguna que me guste. Pero si tengo que elegir a alguien, elegiría quizás a Fibrilio. Pero no me gustan, obviamente. Y a Kikolor, porque es gracioso. Uy, ya lo he enviado a otro lado. A ver, entonces, quedan las ardillitas, que son súper monas. Tengo muchas favoritas, de ellas sí que me haría una isla, obviamente porque lo hicimos. O sea, ya hice una isla de ardillas, entonces ya se sabe que me haría una isla de ellas. Y si tengo que escoger a dos, son Encinita, mi niña preciosa, y Silvana, mi otra niña preciosa. Las demás me gustan mucho Azabache, me gusta Filberto, me gusta Munchi, Protón, Menta, pero Silvana y Encina son mis niñas. Luego ya vienen los tigres, que tampoco me gustan. Entonces, pues, tengo que elegir a una serie Bianca, que está bastante bien. Aceptables, porque sí, aceptables. Tampoco es que los odie. Y los demás son feitos, pero bueno, elegiría a Albino, también creo. Y ya llegamos al final de la lista con mis queridos lobos, que son preciosos. Sabéis de sobras que haría una isla de ellos, y de hecho quería hacerla porque ellos sí que son mi especie favorita, la segunda. Entonces, si tengo que elegir a algunos
creo que ya os lo imagináis, pero elegiría a Lupe, que es muy guapa. Aunque estoy entre Lupe y Alderia, tengo que decir, porque Lupe de carácter no me gustó tanto y Alderia es muy mona. Pero bueno, mi colmillo no se saca de aquí porque es mi favorito. Entonces, así estarían mis dos especies favoritas, son estas, que ya lo debéis de saber, y pues son ellos mis vecinos favoritos. Pero todos estos de aquí pues también los amo, obviamente. Y aquí termina la lista. Voy a hacer como una visión general de cómo ha quedado esto. La tier list ha quedado así. La verdad que bueno, no sé, me parece que era un poco difícil organizarlos, pero tampoco me ha costado tanto, los he ido poniendo sobre la marcha y creo que bastante bien. Los que son aceptables, pues a ver, eso, aceptables, pero hasta donde llega lo de están bien, pues yo creo que son monos y sí que se refleja bastante como los gustos que tengo actualmente, porque como voy cambiando. Y los que no me gustan nada de F, pues están abajo del todo, obviamente. No estaba segura de si bajar los osos hormigueros y los canguros abajo. Creo que los osos hormigueros quizás podría bajarlos a F, pero es que, los que están en F son muy, muy mal. Entonces, bueno. Pero estoy contenta con cómo ha quedado y así también sé sobre qué... Es como que nunca había pensado de qué vecinos, en general de todos, haría una isla de ellos. Y pues como que ahora ya lo sé. Puedo hacer en un futuro islas de lobos, que eso me gustaría. Puedo hacer de gatos, puedo hacer de oseznos, puedo hacer de perros... De pulpos no, por desgracia, porque hay 3. De conejos también me encantaría. Y de ardillas ya la hicimos, así que guay. Decidme vuestra opinión y decidme qué os parece. No sé si estáis de acuerdo. Si no, ¿cuál es vuestra especie favorita? Me encantaría que me pusierais en comentarios si habéis llegado hasta aquí del vídeo. Que gracias por verlo entero. ¿Qué especie es vuestra favorita? Y qué 2 vecinos os gustan más de esa especie. Porque así os voy dando like y os digo, qué guay, no sé, para saber las opiniones de la gente. Y nada, pues no sé, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os haya entretenido. Os voy a dejar la página donde yo lo he hecho abajo en la descripción y también en el comentario por si queréis hacer una a vosotros de tier list y guardárosla o lo que sea. Y nada, pues eso es todo. Os dejaré el botón de suscribiros por aquí por si queréis enteraros de cómo avanzan mis islas y de más cosas de Animal Crossing y algún otro vídeo de mi canal y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!